Shalom amigos, ayer vieron la primera parte del Museo de Israel y lo que les voy a pasar a mostrar a continuación es la segunda parte de estos dos videos, esta vez mostrándoles los rollos del Mar Muerto. Amigos, si les gusta el material no se olviden de darle un me gusta. Si quieren ver la primera parte pueden verla pinchando acá arriba la letra I latina y lo van a ver. Y bueno, espero que este sea también un paseo entretenido, diferente al de ayer. Este tiene más contenido, yo supongo que les va a gustar un poco más. Aquí a nuestra derecha tenemos el chat para los que quieren ir conversando. Yo estoy en este momento aquí al lado de ustedes, así que si tienen alguna inquietud, alguna cosa para escribir, entremos. Ayer quedamos en que íbamos a entrar al santuario del libro, este edificio que vemos aquí detrás mío de color blanco. Impresionante, por supuesto, y hacia ahí nos vamos a dirigir ahora. Adolfo Reutemann, adentro, vamos. Bueno, entonces Sergio, ahora llegamos a lo que es el equivalente al Santo de los Santos, y vamos a ver entonces los famosísimos y originales rollos de Mar Muerto. Adolfo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Que no te estoy molestando, te dejo hablar. ¿Qué tipo de gente es la que viene aquí? Mira, en épocas normales, y obviamente en la época de Corona no lo es, tenemos un ritmo de visitantes entre 1.500 a 3.000 visitantes por día. ¿Por día? Es uno de los lugares más visitados, obviamente, en Israel. Y con justicia, desde hace años nosotros llamamos al santuario y a los rollos como la Mona Lisa del Estado de Israel. De la misma manera que todo visitante a París, sepa o no sepa por qué la Mona Lisa es importante en la historia del arte, quiere ver la Mona Lisa en el Louvre, uno llega a Jerusalén y quiere ver los rollos del Mar Muerto. Y cuando uno llega a esta habitación, entiende que está en un lugar muy especial. La sensación es que el espacio se le impone a uno como si estuviéramos en una basílica. Sí, esto es lo que estamos viendo afuera, el edificio blanco con agua, estamos adentro. De la cúpula blanca. Pero además, con mucho tino, los arquitectos querían darle a entender algo muy especial. Mira, ¿te acordás que yo te mostré una de las vasijas? Sí. Fíjate, por ejemplo, lo que tiene la vasija. Mira la tapa. Sí. Es como si fuera la cúpula blanca. Exactamente. Es decir, que cuando nosotros entramos ahora a el tercer sala, es como si estuviéramos dentro de la vasija. Sí. Por eso también fíjate, las paredes no son lisas. ¿Y por qué están corrugadas? Porque tratan de reflejar la actividad del alfarero cuando está haciendo la vasija. Es decir, nosotros estamos dentro de la vasija. Y de la misma manera que según los beduinos afirman que los primeros rollos los encontraron en vasijas, cosa muy importante porque nunca los arqueólogos los encontraron en vasijas, sabemos la historia solo de los beduinos, que en este caso probablemente sea cierto. Lo que nosotros vemos es que cuando se llega al santuario del libro, se llega al lugar en donde están los manuscritos más famosos del pueblo de Israel en el mundo, y podemos decir que el mayor tesoro espiritual del pueblo judío a nivel mundial están aquí. Todos los manuscritos aquí son los originales, a excepción de uno, precisamente el del centro. Ok. Y obviamente te estarás preguntando, ¿y la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿acaso no lo tienen? Sí, nosotros lo tenemos. Y es más, en 1965, cuando se inaugura el santuario del libro, el original ahí fue puesto en la exhibición. ¿Y cuál es el manuscrito que ocupa ese lugar tan central? Para eso tenemos que volver al descubrimiento de los rollos. Yo dije que entre los primeros 7 rollos fueron los más completos. Pero luego, entre 1949 y 1956, en época de los jordanos, ahora en 11 cuevas, se encontraron en total aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Y cuando fueron reconstruidos, como lo mencionamos, cuando los investigadores empezaron a reconstruir los manuscritos, el resultado fue que hoy tenemos en nuestras manos cerca de 1.000 manuscritos. Pero de esos 1.000 manuscritos, un cuarto son los manuscritos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Voilà.
Y sin duda, la fama mundial que tienen estos manuscritos se debe específicamente al hecho de que se encontraron entre ellos los testimonios físicos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Pero de esos, un poco más de 200 manuscritos, solo uno completo, ese, y es el famosísimo rollo de Isaías, manuscrito A de la cueva número 1. Rollo de Isaías, ok. Es decir, el profeta Isaías vivió hace aproximadamente 2800 años, en el siglo VIII antes de nuestra era, en la época de gloria del Imperio Asirio. Sí. Y el libro de Isaías es uno de los libros más extensos de la colección bíblica. Tiene aproximadamente tiene 66 capítulos. Ese manuscrito, que nosotros tenemos el original, tiene una extensión de 7 metros 34 y es el segundo manuscrito más extenso hallado en Qumrán. Y tenemos los 66 capítulos en el mismo orden en el que fueron encontrados. Wow. Ahora, en 1965, cuando este edificio fue inaugurado, el original fue colocado en exhibición. Pero ¿qué pasó? Pasados los primeros años, empezaron a ver que la ley de gravitación universal le afectó al manuscrito, y entonces, como ve, la posición es perpendicular y se empezó a hundir y a quebrarse. Y entonces no quedó otra cosa que sacar el original y colocar una copia. Lo que estás viendo es un facsímil. ¿Qué idioma es? Está escrito en hebreo, en una escritura que la conocemos como la escritura Hashmonea, que era cómo se escribía hebreo, más o menos en el último tercio del siglo II de nuestra era. Este documento está datado paleográficamente, que es la ciencia que estudia la escritura, entre el 120 y 100 de nuestra era. Pero obviamente la gente del mundo entero viene a ver los originales. Sí. Y entonces te voy a mostrar ahora, a vos y al público, Sí. que tenemos en exhibición siempre un fragmento del original en exhibición. De esos 7 metros 34, aquí tenés frente a tus ojos un fragmento del original que tiene 2100 años, escrito en hebreo, y que contiene los oráculos de este gran profeta de Israel, que es el profeta Isaías. Y por eso este lugar también es un lugar obligado de visitas de personalidades, desde la visita en marzo del 2013 del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En el último mes de enero recibí aquí y tuve el honor de guiar al príncipe Carlos, el futuro rey de Inglaterra. Vino aquí en visita oficial, como parte de la experiencia de Israel. Yo te había preguntado sobre la gente que viene acá a visitar. Y entonces, en este caso tenemos las grandes personalidades, Sí. pero después tenemos, por ejemplo, la gente común, que vienen de Oriente y de Occidente, Sí. de todos los países, de todas las religiones. Hay algo espiritual acá, hay algo... Lo que tiene de fundamental la visita al santuario del libro es que la enorme mayoría de los materiales encontrados en los rollos más muertos es literatura religiosa. Y en ese sentido, estos materiales, que obviamente son muy significativos para el pueblo judío y obviamente a los cristianos, que nace del judaísmo, pero en última instancia lo que habla es de temas que le afecta a todo hombre en tanto tal, porque habla de Dios, habla del cosmos, habla del significado de la vida, y eso es tanto importante para Occidente como para Oriente. Te quiero mostrar ahora otro... De todas formas, quiero aclarar que esta es una época en que no existía el cristianismo. Cuando sucede todo esto, éramos todos uno, digamos, todavía. Bueno, estamos en una época, para ser más precisos, Sergio. No hay iglesias, no hay... A ver. Es una época pre-rabínica y pre-cristiana. El judaísmo es un judaísmo de carácter policromático en esos años. Es un pueblo en donde tenemos distintos grupos. Josefo, por ejemplo, habla de las sectas, Sí. y menciona específicamente a 3, a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, e incluso lo que llama la cuarta filosofía, que serían los celotes sicarios.
Pero también tenemos a los samaritanos, tenemos a los que se llaman los hasidim, los hasideos. Tenemos, por ejemplo, a los seguidores de Juan Bautista y los seguidores de Jesús. Es decir, es parte de esa efervescencia política, social, religiosa de la época greco-romana, que precisamente se ve reflejado también en los textos. Con tu permiso te quiero mostrar acá otra joya excepcional que tenemos en el santuario del libro. Este es conocido como el comentario a Habacuc. Ahora, Habacuc es uno de los profetas menores en la Biblia hebrea. Vivió hace 2600 años, antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Pero este no es el libro de Habacuc que tenemos en la Biblia hebrea, es un comentario a Habacuc. Es un comentario escrito por los hombres de la comunidad de Qumran. El manuscrito físico está escrito en hebreo de más o menos el último tercio del siglo I antes de nuestra era, es decir, la época romana. La copia que tenés frente a tus ojos es el original, es la única copia en el mundo que tenemos, la única de esta obra, y es una copia antigua de un original que no tenemos hasta ahora, probablemente escrito en el siglo II. Y ahora te quiero mostrar también algo que el público no conoce. Dale. Vienen de todo el mundo a ver originales. Sí. Pero de acuerdo a los protocolos internacionales, después de 3 meses de exhibición, los manuscritos tienen que descansar y tienen que volver a bóveda. Ahora, si esta es la única copia, ¿qué les puedo mostrar? Solo un facsímil. Pero la gente quiere ver un original. Entonces un día pensando, digo, ¿pero cómo puedo resolver este problema? Se me ocurrió una idea. Y dije, es cierto que la gente viene a ver el original, pero nadie dijo que tiene que ver todo el original. Y entonces se me ocurrió esta idea. Está cubierta Está en tres tercios. Por una plancha de metal, en donde imprimimos la imagen del documento, y la cubierta tiene 4 ventanas, y cada ventana la abro cada 3 meses. Perfecto. Entonces lo que ves ahora es el original, pero solamente una parte del original. Si vengo dentro de 3 meses voy a ver quizás este tercio. Lo que vamos a hacer es, vamos a cubrir este y vamos a descubrir esta, pero tenés idea que es el documento que se encuentra abajo de la plancha, es todo esta extensión. Sí. Ahora, te conté sobre la importancia de este manuscrito. Y este manuscrito realmente hoy es un manuscrito cuyo texto en hebreo puede ser leído en español. Pero los textos del Mar Muerto son textos complejos. Y estoy plenamente consciente que incluso alguien que quiera entender este documento, y aunque lo lea en su lengua materna, le va a resultar difícil entenderlo. Y desde que yo entré a mi posición, mi sueño fue poder acercar estos materiales al público en general. Y te comento ahora que estamos a muy pocas semanas de lanzar por primera vez en el mundo una versión popular de los rollos del Mar Muerto. Y el proyecto comienza con el primer volumen, y el primer volumen está dedicado a este documento, el comentario de Habacuc, que va a incluir no solamente el texto, sino una introducción que tuve el privilegio de escribir como editor general de la obra, y la obra en sí misma, que es el comentario histórico, literario, teológico de esta obra. Lo hizo un muy importante qumranólogo contemporáneo, el profesor Noam Mizrahi, ahora de la Universidad de Jerusalén. Y el libro, estamos a pocos meses de que salga en su versión en hebreo. Pero otra vez, seguramente el público dice, pero a nosotros eso no nos ayuda. Ajá. Pero les puedo decir que inmediatamente después de que salga la versión en hebreo, en unos meses más enviaremos la versión a prensa en inglés y en español de ese libro, y esperamos que para finales del año 2021 la versión en español de este libro, que es el comentario moderno a esta obra que se llama Pesher Habacuc o Comentario de Habacuc, ya estará a la venta para servicio y beneficio de los participantes. ¿Y por qué eso es importante? Porque en última instancia estos documentos vienen de una época clave en la historia de Occidente, que es la época de Jesús. Sí.
Estamos hablando de una obra que este manuscrito fue escrito décadas antes del nacimiento de Jesús. Y en ese sentido, entonces, los rollos del Mar Muerto por primera vez en la historia nos permiten recontextualizar las creencias, las ideas, los dichos, las expresiones usadas por Jesús en el Nuevo Testamento. Y de alguna manera, toda esta literatura nos permite casi acercarnos al alcance de la mano de un personaje central para la historia de la humanidad, que billones de personas lo ven como un personaje central para sus vidas. Algunos lo ven como el Cristo, otros como Dios encarnado, otros como un gran profeta de Israel o simplemente un gran sabio. Pero de todas maneras es imposible entender buena parte de la historia de la humanidad sin entender la centralidad de ese personaje. Y ese personaje fue un judío que vivió en el siglo I de nuestra era, en la tierra de Israel, y muere en esta ciudad, que es la ciudad de Jerusalén. Y en ese sentido, el testimonio físico más cercano para acercarnos a la realidad de ese mundo de Jesús está aquí en el Santuario del Libro. Y este documento, por ejemplo, es enormemente importante porque manifiesta las tensiones ideológicas y grupales en la época del Segundo Templo. Y en ese sentido nos recuerda muchísimo ese también tema la me realidad encanta. Contemporánea de Israel en estos días. No tenemos grupos políticos, cuando estamos nosotros ahora por de nuevo ir a elecciones, en donde tenemos una sociedad, como en toda sociedad, una sociedad viva, donde hay grupos, donde hay intereses, donde hay ideologías en pugna. También se ve reflejado eso en los rollos del Mar Muerto. Pero para que entienda en última instancia tu público cuál es el aporte excepcional que hacen en estos documentos, por ahí puedo utilizar el ejemplo que hace un año atrás recibí a periodistas americanos aquí. Y obviamente los periodistas tenían poco paciencia y poco tiempo para que yo les explicara. Entonces dije, ¿cómo puedo explicarles rápido la importancia de los rollos? Y dije lo siguiente, le digo, miren, la versión de la historia que nosotros conocíamos antes de los rollos del Mar Muerto era la versión del New York Times. Aquí tenemos la versión de la CNN, ¿sí? Es decir, tenemos la otra versión de la historia, lo que no significa que es más verdadera que la otra, pero por lo menos es una versión alternativa. Y en ese sentido nosotros, los historiadores modernos, podemos entender la complejidad de la sociedad judía de sus años, sus prácticas, sus ideas, sus creencias, sus polémicas, cuando nosotros podemos confrontar la información que nos llegaron a través de la literatura tradicional, como es, por ejemplo, Flavio Josefo, como es el Nuevo Testamento, como es la tradición rabínica y las tradiciones en la literatura de los padres de la Iglesia, y por el otro lado, esta literatura que es original y que nos llega como si fuera a través del túnel del tiempo hasta nuestros días. Adolfo, estoy viendo que está entrando gente, comenzó a entrar gente y me pone contento que la gente pueda venir, pero yo soy el portavoz de mucha gente que no tiene y no va a tener la posibilidad de venir acá y sentir como esta gente o como yo, los originales, los textos originales. ¿Tenés alguna solución para ellos, por favor? Mira, nosotros tenemos clara conciencia de que estamos frente a un ícono cultural de tamaña magnitud que obviamente es mucha más la gente que querría venir acá y que por distintas razones, hoy por la pandemia, por los costos, por la distancia, o por el estado físico o la edad, que no pueden llegar a ver los originales. Y entonces aquí te puedo contar con enorme satisfacción que en el año 2011 nosotros fuimos los primeros en el mundo que colocamos 5 de los 8 manuscritos que se encuentran bajo mi responsabilidad en esta colección en el Internet. Más específicamente, ese gigante mundial, Google, produjo para nosotros una plataforma tecnológica para nosotros. No es que usamos algo que tenían ya hecho, lo hicieron para nosotros, que le permite a la gente poder ver los manuscritos que nosotros tenemos aquí en exhibición en una calidad de imagen de 1200 megapíxeles. Es decir, que aquí, incluso cuando la gente viene y ve el original, obviamente no puede tocar el original, no tampoco se puede acercar,
Tenemos Sí. aquí, es una Vitrina. una vitrina blindada que obviamente para evitar cualquier daño que alguien le pueda producir al manuscrito. Pero uno puede ver hoy este texto de una manera que incluso con los ojos no lo puede hacer, en su imagen de ordenador, Ajá. simplemente entrando al sitio del Museo de Israel. Ah, Y con ok. un simple double clic, ¿sí?, puede llegar a ver esos manuscritos. Ahora seguramente muchos de las personas dicen, bueno, pero seguramente que las explicaciones las tienen en hebreo o en inglés. Es cierto, cuando nosotros lo lanzamos en el año 2011, esas eran las lenguas originales del sitio, pero también te puedo comunicar, para alegría del público hispanoparlante, que en el año 2013, en ocasión de la celebración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, cuando Israel fue invitado como país visitante, yo formé parte de la delegación oficial de Israel y pensé cómo podía yo homenajear a México precisamente por esa invitación, y fue en México, en Guadalajara, que lancé la versión en español del sitio. Uy, qué Eso bueno. significa que la gente va a poder entrar al link y no solamente va a poder ver las imágenes, va a poder ver las explicaciones de esos manuscritos en español, e incluso en 4 de esos 5 manuscritos van a tener también la traducción al español hecha por el gran cumranólogo español, el gran profesor de las grandes eminencias en el mundo, el profesor Florentino García Martínez, que compartió con nosotros la traducción del texto al español. Y de esta manera el público va a poder tener acceso a estos manuscritos, ¿sí? Ok. Y de esta manera entonces, claramente, estamos hablando de una búsqueda constante de poder llegar al público. ¿Qué hay abajo? Bueno, entonces, Es verdad, me parece que alguna vez leí de que dentro de los rollos se encontró algo que podría ser la continuación de los Salmos, Ay. más allá del 150, que yo siempre digo que es el último. no, claro que sí. Nosotros tenemos un documento que no forma parte de mi colección, sino de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que se llama el 11Q Salmos, que viene de la cueva número 11, allá de 1956. Y ahí, por ejemplo, lo que tenemos es, además de tener una parte, somos la última sección del libro de Salmos, como nosotros los conocemos, pero no en el mismo orden, los salmos, también tiene salmos apócrifos. Ah, ok. Y ahí, por ejemplo, hay una versión en hebreo de la que conocíamos antes del descubrimiento de los rollos, que es el Salmo 151, que es preservada por la versión griega. Ah, ok. Entonces, ahora te invito a la última parte del Sendero del Libro. Es como si estuviéramos descendiendo a una cripta. Ok, verdad. Y la idea aquí es la exhibición que yo inauguré en el año 2004 para contar la historia del manuscrito bíblico más importante de la época medieval en el mundo, y que tenemos nosotros el original, que se llama el Códice de Alepo, conocido en el hebreo como el Keter Aram Tzobah, y este es el original. ¿Otra vez cómo se llama? El Códice de Alepo. Ahora, lo que el público ahora está viendo es una página del original. Está apoyado sobre lo que se llama un demi, simplemente para darle la idea a la gente cómo era el manuscrito, porque otra vez, la función de un museo no es solamente exhibir los manuscritos, sino preservarlos para las próximas generaciones. Y por eso nosotros, cada 4 o 5 meses, nosotros cambiamos la página en exhibición, porque hay que darles a los materiales también el descanso necesario para preservarlos físicamente. Este documento tiene 1000 años, más precisamente de comienzos del siglo X, y es considerada la versión de la Biblia hebrea más precisa del mundo, con la versión masorética, que es lo que tenemos en nuestras Biblias modernas. Es decir, el público nos está viendo seguramente... Masorética de Masoret, Sí, de tradición. es decir, lo que se llama el textus receptus o el texto tradicional. Las personas, me imagino que lo leen en sus lenguas vernáculas, sea en español, sea en portugués, pero esas versiones fueron traducidas de una versión.
que obviamente de la Biblia hebrea está escrito en su enorme mayoría, porque hay dos libros con secciones en arameo de la Biblia hebrea. Esa versión, que es la que llamamos la versión definitiva, tradicional, el texto recibido, se fijó para el cerca del siglo X de nuestra era. Y la mejor versión del mundo es esta. Ahora, esta versión, el códice, nació en Tiberíades, a pesar de que se llama de Alepo, ¿sí? En Siria, pero nació en Tiberíades, y no fue producido con el propósito de ser leído en la sinagoga, sino para ser utilizado por el copista, que tenía que copiar el texto bíblico, o para los maestros que tenían que conocer cuál era la versión definitiva de la Biblia hebrea. En otras palabras, es un libro para los estudiosos, y por eso que tiene, como un libro hoy científico tiene notas a pie de página, footnotes, también tiene footnotes, lo que se llama la Masorá Magna, que son las notas de arriba y de abajo, y la Masorá Parva, que las tiene entre las columnas, que son notas académicas que el gran masoreta o el sabio Aaron ben Moshe ben Asher del siglo X anota precisamente notas académicas que tienen que ver con el texto. Y este documento es un libro que es tan famoso que cuando llegan los cruzados a la tierra de Israel en el siglo XI, lo roban de Jerusalén. Y finalmente los judíos rescatan, pagando un dinero, rescatan este documento, pero en vez de volver a la tierra de Israel, llega a Egipto. ¿Y quién vive ahora en el siglo XII en Egipto? El mismísimo Maimónides, el Rambam. Y el Rambam usa este manuscrito. ¿Y dónde lo sabemos? Porque él lo dice. En la gran colección de Alajá, de ley judía, que se llama el Mishneh Torah del Rambam, en la sección específica de las leyes de la Torah, el Rambam dice así: y en este asunto, ¿sí?, yo me basé en el códice, ahora en Egipto, que contiene 24 libros de las Escrituras, es decir, una versión completa del Tanaj, de la Biblia hebrea, y que había estado en Jerusalén por muchos años. Fue usado como el texto estándar para la corrección de libros. Era el más... Es este. Wow. Y después, todos se basaban sobre él porque había sido corregido por Ben Asher. Ben Asher era el gran profesor de esos años, ¿sí?, que trabajó en sus detalles por muchos años y lo corrigió muchas veces cuando estaba siendo copiado. Y el mismísimo Maimónides dice: y yo me basé en este manuscrito para el rollo de la Torah que yo escribí, para, ¿se acuerda la ley? Porque todo judío, según lo establece la ley judía, cada judío tiene que copiarse para su uso personal un rollo de la Torah. El último precepto. Utilizó este manuscrito como estándar. Y si el Maimónides lo consideró la mejor versión, se ganó en ese caso la fama eterna. Todo el mundo judío aceptó este libro como la versión definitiva de lo que llamamos la versión masorética. Y es precisamente la experiencia que todo judío conoce en el mundo, que no importa qué sinagoga entra, cuando entra a la sinagoga en el momento de lectura de la Torá, obviamente no pregunta de qué edición está leyendo el libro, porque en todos lados se lee la misma. Y todos derivan de esta versión. Ahora, este libro estuvo durante 600 años en la sinagoga de Alepo, hasta que el 1 de diciembre de 1947, 2 días después de la declaración de la partición de Palestina por las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, los sirios queman la sinagoga. Y ese manuscrito desaparece, creyéndose que realmente se había destruido en el incendio. Y hoy sabemos que en realidad lo que sucedió fue que, terminado el incendio, los judíos entraron a la sinagoga, rescataron el manuscrito, hicieron correr la noticia que el manuscrito había sido destruido en el incendio, y el manuscrito fue escondido entre las familias judías de Alepo por el término de 10 años. Y luego, a solicitud del entonces presidente del Estado de Israel, Yitzhak Ben Tzvi, ese manuscrito fue sacado de contrabando de Alepo, dentro de una carreta, envuelto en sábanas,
Es una historia de Indiana Jones. Sí. Y un representante de la Agencia Judía Mundial estaba esperando a la persona que lo estaba sacando en Turquía. Y ese manuscrito llega a Israel y en marzo de 1958 se lo entregan al entonces presidente del Estado de Israel, Ben-Zvi. Y cuando comienzan a ver el manuscrito, se dan cuenta que el manuscrito está incompleto. Nosotros calculamos que el manuscrito originalmente tenía 490 páginas y hoy tenemos aproximadamente Venía la luz. unas 290. Ah, ok. Y exactamente 294. ¿Sí? Es decir, nos faltan más o menos unas 200 páginas. Y desde entonces se recuperó una página del libro de Crónicas 2 en 1981 y una historia que es sencillamente de no creer y que es lo que tiene también mi profesión como curador. A ver. Estamos hablando de hace unos 12 años después. 12 años recibí un llamado del Instituto Ben-Zvi, que se encuentra muy próximo al Museo de Jerusalén, diciéndome que tienen algo para mí. Y cuando llego, me entregan a mí un pequeño fragmento del Códice de Alepo, del libro de Éxodo, el segundo libro de la Torá de Shmot, capítulo 8, que habla precisamente de las plagas, específicamente de la plaga de los sapos, ¿sí? Okay. Que un judío de Alepo que vivía en New York lo tenía en su billetera como amuleto. Y después de fallecer, la familia lo entrega al Estado de Israel. Lo recibimos en un plástico porque lo ponía junto con su tarjeta de crédito. Wow. ¿Sí? Y cuando fue abierto el laboratorio, aquí lo tenemos en exhibición. Lo que estás viendo ahora es un facsímil porque el original está ahora descansando. Como ves, un pequeño fragmento, pero es del original. Y le pedí a un gran biblista contemporáneo, el profesor Yossi Ofer, que lo ponga en contexto. Que me reconstruya la página que él nunca vio. Y llegó a la conclusión que esta es la mejor representación de la página y lo que tratamos es de instalar ese fragmento para que la gente tenga una idea qué es lo que tenemos de la página que por ahí alguna vez se va a encontrar. ¿Sí? Y de esta manera entonces finalizamos la visita al santuario del libro y quiero mostrarte algo más. Ok, con tu permiso, Sergio. por supuesto. Yo creo que esta parte es muy espiritual y como que le habla a todos. No es algo de algún sector. Yo creo que cualquier persona que venga aquí va a poder sentir lo que uno siente. Lo que quiero mostrarte es que cuando los arquitectos construyeron este edificio, Sí. Pensaron en algo muy interesante. Este edificio, como te dije, se inaugura en 1965. Y mientras se está construyendo este edificio, hay otro edificio emblemático del Israel contemporáneo que se está construyendo, que es el Parlamento israelí. Mejor la Knesset. Y fíjate que lo construyeron la salida de tal manera que cuando uno sale del santuario del libro, lo primero que tiene que ver es la Knesset. Ahí está. Significa que ellos trataron de construir un eje que comunica el pasado con el presente, la espiritualidad con la política. Es decir, que ahora volvimos a la vida nuestra, a la vida cotidiana de todos los días, la vida secular. Pero obviamente la vida tiene sentido cuando tiene hundidas sus raíces en la historia. Y de esa manera los arquitectos claramente lo que hicieron es comunicar esa vinculación entre el ayer y el hoy, entre lo espiritual y lo político, por medio también de la arquitectura. Adolfo, no tengo palabras para agradecerte esta visita. Yo intento ser los ojos y los pies de mucha gente que no tiene y quizás tampoco va a tener la posibilidad de venir a la tierra de Israel. Y yo trato de transmitir los sentimientos. Este regalo que nos hiciste al canal, porque quiero decir que lo hiciste voluntariamente, de tu tiempo tan valioso y tan buena explicación y tanta paciencia, te quiero decir gracias en nombre de miles de personas, de que acabás
de encenderles los 5 sentidos, porque la explicación estuvo espectacular, muy profesional, y estoy seguro de que lograste llegar al corazón de miles y miles y miles de personas. En nombre de ellos yo te doy gracias, y también en nombre mío por haberme recibido, tenerme paciencia y haberme obsequiado este regalo. Muchísimas gracias. Me gustaría terminar con una reflexión, si me permitís. Dale, sí. Muchas veces cuando la gente viene aquí al Santuario del Libro, me oye decir que hablo de mis rollos. ¿Sí? Bueno, obviamente es parte de mi responsabilidad, pero los rollos no solamente que no me pertenecen a mí, tampoco le pertenecen al Museo de Israel, e incluso tampoco le pertenecen solo al Estado de Israel o al pueblo judío. Estos rollos y todo lo que se encuentra aquí forman parte del patrimonio espiritual de la humanidad. Y en ese sentido, entonces, el privilegio que tuve de poder, por tu intermedio, llegar a esa gente, es de alguna manera hacerles acercar un tesoro que también les pertenece a ellos. Y espero que en algún momento, cuando todos volvamos a la normalidad después del COVID-19, que tengan la posibilidad y el privilegio de poder ver con los propios ojos de ellos este tesoro que, como dije, es central en la historia de la humanidad. Adolfo, muchísimas gracias y shalom. Un gusto.